am530 somosradio.com. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Bueno, y es lunes, y lunes de conversatorio con Carlos Raimundi y el fóbico Rocco Carbone. ¿Cómo les va, muchachos? Buonasera. Buonasera, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Qué tal ustedes? ¿Y vos, Carlos? Bien, bien, pero para escucharlo a Rocco primero, iniciando, como siempre. Ah, bueno, Rocco. Hoy van a hablar, escúchame, la frase esa de Bolívar que pusieron en el título es una que dijo Diosdado Cabello, yo lo vi. Sí, ¿No es sí, cierto? sí, es una frase. Ahora repongo un poco el sentido de esa frase, pero la voy a repetir. Dale. Todo tuyo, Rocco, pero decí la frase primero porque así la gente sabe de qué estamos hablando. Claro que sí. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Bueno, Capo Bolívar, ¿eh? Capo sí, Bolívar. sí, total. Es una oración efectivamente de Bolívar y la elegimos con Carlos un poco para reflexionar sobre el momento latinoamericano, eh, pero también porque tiene fuertes resonancias en nuestro presente continental. Quiero Ujú. decir que es una oración que tiene mucha actualidad. Si pensamos en lo que está pasando efectivamente, no solo en la Argentina, sino en América Latina. Ahora, la oración está en una carta que Bolívar le manda a un coronel que se llamaba Patricio Campbell. Ujú. Y está en una carta que está fechada por Bolívar en la ciudad de Guayaquil y la carta es del 5 de agosto de 1829. Y Y más o menos a la época a la que nos quieren devolver ahora a los libertarios, sí, más o ¿no? menos. Primera mitad del siglo XIX. Exactamente. Y es una respuesta de Bolívar a una carta de Campbell que Campbell había escrito en la ciudad de Bogotá el mayo, fines de mayo del mismo año, 1829. Y como decía, es una oración que, bueno, como decía vos, Sandra, en tiempos recientes fue citada por Diosdado Cabello y es una oración que le escuchamos en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones al propio Chávez. Ujú. Tal Ahora, cual. tiene mucha actualidad si pensamos en la política corsaria que tiene Estados Unidos y que Estados Unidos está desplegando en contra de Venezuela. La diferencia entre un pirata y un corsario es que un pirata labura en contra del capital y un corsario labura a favor del capital. El corsario es un pirata que tiene una patente de corso y la patente de corso le otorga una corona, un imperio, por eso digo política corsaria. La política corsaria de Estados Unidos y que efectivamente vemos que todos los días avanza en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, hace un puñado de días, una semana, 10 días, Estados Unidos secuestró un buque en el Mar Caribe y Ujú. este buque transportaba petróleo venezolano. Hubo una incursión de unos milicos yanquis que se apropiaron ilegalmente de un cargamento de petróleo que sabemos muy bien es un bien natural común de todo el pueblo Sí, se lo, venezolano. se lo están achacando directamente, se lo están Sí, robando. Sí, sí. este petróleo no es de Maduro, no es del gobierno bolivariano, es del pueblo, por eso es un bien natural común. Ahora, como si ese hecho no bastara, los milicos secuestraron a los tripulantes, o sea, secuestraron a los laburantes del barco y hoy en día están desaparecidos, no sabemos dónde están. Ah, la mierda. Ahora, ese no es un hecho aislado, no es un hecho único. Es un hecho más de una política de coerción, de una política de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, esta política corsaria de Trump, yo diría que tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Que se especifica a través de medidas unilaterales, medidas ilegales, medidas ilegítimas. Y esa política hoy pasa de castaño oscuro porque se dota de la confiscación forzosa en alta mar. Ahora, estos actos están prohibidos por una rama del derecho que es el derecho internacional, están Ah. prohibidos expresamente. De hecho, existe una convención, que es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, y tiene, voy a citar apenas dos artículos.
Uno es el artículo 101, que dice que la piratería en alta mar contra un buque, contra su tripulación o contra los bienes de la tripulación y del buque es un acto ilegal. Y el artículo 2, siempre de esa Convención de las Naciones Unidas, prohíbe el uso de la fuerza en relaciones internacionales. Bueno, esa es la Ahora, primera. fíjate una postilla nada más, pero el mismo tipo de violación hizo Israel con la flotilla de la paz en aguas Sí, claro. internacionales de Túnez, creo que era. Sí, exacto. O sea, Porque hay los dos poderes, países están rompiendo el derecho internacional. sí, son poderes concurrentes, el Estado fascista de Israel, Estados Unidos y también lo que vemos aquí en la Argentina, sobre el cual voy a decir luego algunas cositas si hay un poco de tiempo. Ahora lo escucho Dale. como funciona Carlos. A ver, Carlos Raimundi. Bueno, es un tema amplísimo, ¿no? Es un tema Porque grande, sí. Europa con los inmigrantes también está violando Está el derecho haciendo, en internacional. Alemania es Bueno, impresionante las cosas que se ven. pero todo esto que parecería o que pretenderían ser señales de fortaleza, yo creo que son señales de debilidad, ¿no? Es decir, cuando los autores de los principios del derecho internacional son los primeros en violarlos, quiere decir que ya no, que están agotando su capacidad de influir en el mundo, ¿no? Claro, claro. Son son los manotazos, son los zarpazos de los últimos estertores de poder. Esta, esta creencia que está muy afincada en el pueblo estadounidense en el anglosajón fundamentalmente, no tanto en el latino y en las otras composiciones de la población que han inmigrado a los Estados Unidos, es desde los orígenes, ¿no? Es el destino manifiesto, es esa idea de haber cortado con la corona británica y haber llegado desde una isla que necesitaba expandirse porque no tenía recursos a un territorio ilimitado, ¿no? Entonces eso los hace creer que no hay límites y que son responsables no solamente de sí mismos, sino de toda la humanidad. Ujú. Eso es lo que después se consolida, salto muchas etapas, salto 4 o 5 siglos. En el siglo XX, es decir, ellos después tienen una guerra civil, ganan los industrialistas, pero a diferencia de los países industriales de Europa, Estados Unidos tiene materias primas, no necesita irlas a buscar. Y además de eso, es decir, además de tener el algodón y además de tener la industria y de tener la industria naval y los ferrocarriles, terminan descubriendo petróleo. Quiere decir que se sienten la mayor potencia en la historia de la humanidad. Y eso obviamente les da una especie de bill de indemnidad, de creerse con el derecho de que pueden ser responsables del mundo y fundamentalmente de América. Eso es un poco la doctrina Monroe, eso es el sueño americano, el sueño de decir, yo te prometo que si vivís en Estados Unidos y trabajás para los Estados Unidos vas a ser de clase media, vas a poder educar a tu familia. Bueno, todo eso se está derrumbando. Todo eso se está derrumbando. Todo eso está perdiendo capacidad de influencia, está perdiendo legitimidad moralmente, políticamente, económicamente. Ahora, el problema es, perdón, una cosa, ahí en el libro Imperio, que se puso de moda hará unos 20 y tantos años, de Tony Negri, Sí. hay un capítulo donde describe esta historia de los Estados Unidos que se llama Roma, ¿no? Porque lo que quiere decir en ese capítulo es que Roma fue república y fue imperio. Ujú. Y los Estados Unidos, para ser república hacia adentro, es decir, para poder sostener algunos de los principios republicanos de la división de poderes y de la juridicidad, etcétera, tiene que violarlos hacia afuera. ¿Mm? Tiene que ser imperio hacia afuera. Ustedes fíjense que los Estados Unidos levantan la bandera de la juridicidad, pero al mismo tiempo los responsables del Departamento de Guerra
que han ejecutado a estas naves, habiendo matado ya más de 100 personas en todo este transcurso de estas Es semanas, mucho, mucho. están siendo juzgadas interiormente por ejecuciones extrajudiciales, es decir, porque no hay debido proceso, porque no hay una causa, porque no hay nada, porque no hay nada. Quiere decir que esto se está derrumbando. Ahora, no depende, el éxito que vayan a tener depende de cómo se desempeña el resto del mundo. Yo creo que ahí Rusia, China tienen un papel que jugar en tratar de disuadir de que no pase a mayores esto, en que no pase a una escalada ya más oficializada de guerra explícita, territorial, contra el territorio de Venezuela, y también tiene que ver con nuestra propia capacidad. Y ahí termino con esto. Una diferencia muy grande entre cómo se ha trabajado la conciencia del pueblo venezolano y cómo lamentablemente no hemos trabajado la conciencia en muchos de nuestros pueblos. Porque ellos tienen allí a un portaaviones, tienen una flota gigantesca que siente como propio los recursos. Eso no importa que sea Trump republicano, porque ya lo decía Laura Richardson, que era demócrata, decía los recursos son nuestros, no son de los países, son de nosotros. Ahora, allí en Venezuela se ha trabajado mucho la construcción de sentido patriótico, soberanista, ¿no? De la dignidad nacional. Y nosotros que tuvimos una crisis de la moneda en el mes de octubre, vino Trump, dijo, ni siquiera Trump, el secretario del Tesoro, los voy a ayudar, voy a hacer un rescate que todavía ni siquiera llegó, y eso hizo cambiar el sentido del voto y y votaron, mucha gente votó en favor de la ayuda de los Estados Unidos. Quiere decir que hay mucho trabajo que hacer, es decir, lo que hace el imperio, nosotros ya lo sabemos. El problema es qué es lo que vamos a hacer nosotros para hacer una construcción de sentido en nuestras propias sociedades y poder resistir, como está resistiendo heroicamente el pueblo venezolano. Rocco, ¿querés cerrar con algo? Sí, una cosa rápida, Sandra, que si pensamos Ujú. en la Argentina, tenemos un gobierno intervenido por la misma potencia extranjera que pretende entrar a Venezuela. Ahora, el gobierno libertariano está tan intervenido por Estados Unidos que se organiza alrededor del antagonismo radical, que es una de las modalidades del fascismo en su vertiente imperial. O sea, el gobierno libertariano no tolera a nadie que se ubique por fuera de sus límites políticos. Y hago solo un ejemplo para que se vea cómo opera, referido al Parlamento. El Parlamento vive de la discusión, allí se ventilan ideas, y las ideas suelen activar en general el espíritu crítico. Ahora, en el Parlamento, todo interés, toda institución social se convierte en idea. Y puesto que la vida de las ideas es incómoda para el poder fascista, entonces interviene con la amenaza de socialista, nido de ratas o comprando voluntades con un abanelco o con varios abanelcos. Quiero terminar esto, que si efectivamente los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miserias en nombre de la libertad, una, digamos, un propósito nuestro debe ser dar vuelta a esa providencia y esa idea de libertad. Bueno, nos espera eso, dar vuelta al sentido, ¿no? Sí, Nos espera tanto trabajo, chicos. Hay mucho trabajo por hacer en nuestros países, en ese sentido, ¿no? Bueno, un gusto nuevamente, muchachos. Feliz buon Natale. Navidad, feliz Nochebuena, Que feliz pasen año. lindas fiestas, eso es cierto. Qué civil que Jorge, yo me había olvidado que son las fiestas. En serio, que lo pasen lindo, chicos. Un abrazo Abrazo grande. grande, Fuerte muchas abrazo. Abrazo gracias. grande y Chao, hasta el año que viene. chao, Chao, chao. chao. Chau, chau. Una tanda nosotros.